Ya regresé. ¿Qué? Es hora de abrir el baúl. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al Baúl del Miedo, episodio número 74. El día de hoy no me encuentro solo, estoy con un invitado que ya ha estado en muchas ocasiones dentro del baúl, incluso en el épico primer episodio en donde tenía el personaje de Pablo Díaz. Pero bueno, César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Roberto? Gracias por invitarme. No, al contrario, sabes que es un gusto poder grabar contigo y pues también es un momento muy especial, ya que tenía aproximadamente 4 meses sin subir episodio. Incluso por primera vez en este octubre no subí nada. Nada. Entonces, pues este es un regreso bastante épico. Y pues el día de hoy vamos a hablar de una de mis sagas favoritas de terror de los videojuegos, que es Resident Evil. ¿Alguna vez llegaste a escuchar de este videojuego? Llegué a ver cómo jugaban mis primos, pero como tal, yo a jugarlo, yo, no. ¿Cuál es tu primer recuerdo con este juego? Que mis primos, los mayores, estaban jugando en su PlayStation 1. Y yo me acuerdo que los veía jugar, pero no me dejaban jugarlo. Y siempre que salía Nemesis yo me escondía atrás de una pared para no verlo y no espantarme. Me daba miedo Nemesis. Cuando era niña. Sí, ahora no. Sí, no, puede ser que sí, hace rato te asustaste. Pues me sacó un... ¿Cómo se llama? Un susto. No, un Scare Jump. Ajá, ándale, uno de esos. Pero pues sí, realmente Resident Evil o Biohazard es un videojuego que ha marcado varias generaciones, ya que prácticamente existe desde el año de 1996, que curiosamente es el año en que nací. Pero salió en el 1997, que es el año en el que naciste tú, ¿no? No, yo soy del 95. Ah, bueno, sí es cierto, sería al revés. Pero bueno, sí. Casi latino. Uh-huh. Entonces, pues, este juego es desarrollado por Capcom y sale en la plataforma de PlayStation, posteriormente teniendo un port para el Sega Saturn, y nos mete en una historia muy interesante que estoy un poco dudoso de si de empezar con el 1 o el 0. Pero pues yo creo que es importante también darle pues tanta importancia al primer juego, ya que el 0 curiosamente salió después del 1. Pero bueno, este primero es un juego que prácticamente nos mete en una inmersión dentro de una mansión llamada la Mansión Spencer. Digamos que un grupo policíaco llamado los Stars, pues está dividido en dos grupos, ¿no? En el Alpha y en el Bravo. En Resident Evil 0 vamos a saber un poco más del equipo Bravo, pero en este primer juego vemos como el equipo Alpha es mandado a investigar a las afueras de Raccoon City, en una mansión denominada la Mansión Spencer. La historia yo creo que es de las más atrapantes dentro del mundo de los videojuegos, ya que juega un poco con el misterio y el horror, y precisamente pues es un título que hace que se cree, o pues sí, podríamos decirlo que es de los creadores del survival horror, y tiene una inspiración precisamente en Alone in the Dark, o incluso un juego anterior que igualmente fue producido por Capcom, llamado Sweet Home. El juego cuenta sobre todo con una escena épica de introducción que estoy seguro que ya la viste hace rato. ¿Qué te pareció la escena de las personas actuando como, bueno, las personas humanas en la intro? Que tiene los doblajes de voz bastante graciosos. ¿O no la recuerdas? No me acuerdo. Pues muy pronto la verás después de que acabe el episodio. Pero es una escena épica en la que podemos ver actores reales doblando, de alguna manera grabando cómo llegan a la mansión, que precisamente pues llegan en un helicóptero. Ah, eso es lo que estábamos viendo cuando se avienta el perro. Ajá, exactamente, sí. esa me refiero. Estaba muy padre, siento que, o sea, las películas sí las conozco, los juegos nunca los he jugado, Uh-huh. pero siento que es como una escena icónica cuando pasa lo del perro, pero ahorita no ubico muy bien lo que dices al principio de la película. Pues es que realmente te digo, eso fue como especial. Incluso lo curioso es que el doblaje que hicieron los actores
fue tan malo que tuvieron que redoblar. O sea, digamos que la escena es normal, pero las voces no son los de los actores reales, sino que como no les gustaron a los que la grabaron, tuvieron que hacer precisamente un redoblaje. Pero bueno, esta escena digamos que sí es bastante épica, debido a que es la que nos da introducción precisamente a cómo llegan nuestros personajes, que son Jill Valentine, Chris Redfield, Barry Burton y Albert Wesker. Evidentemente hay más miembros del equipo Alpha, pero varios de estos precisamente mueren al iniciar, como fue Joseph Roast, que es el quien es mordido por el perro, y además Brad Vickers, que digamos que en esta primera parte sobrevive y es quien iba volando el helicóptero, que finalmente pues los deja atrapados en esta mansión. Como vemos en esta cinemática, corren escapando de unos perros zombies que realmente pues uno cuando los ve por primera vez no sabe ni qué pensar, pero te llenan de terror. Entonces llegan a la mansión, pero por alguna cosa curiosa, digamos que puedes jugar con dos personajes, que son con Chris y con Jill. Eso le da bastante rejugabilidad al juego y lo hace bastante interesante, ya que dependiendo de cada personaje pues vamos a tener como pros y contras. Por ejemplo, Jill tiene más espacio en el inventario y Chris tiene menos, pero Chris aguanta más a los zombies, a las mordidas y todo eso, y Jill es muy fácil que la dañen. Lo interesante de estos juegos es que precisamente pues son survival horror, entonces tienes que cuidar mucho los recursos que tienes, además de que prácticamente puedes llevarte un susto en cada esquina. Como bien mencionaba César, uno de los sustos más épicos, que es en uno de los juegos posteriores, es precisamente cuando Nemesis cae de una ventana. ¿Qué sentiste la primera vez que viste esa escena, César? Pues digo que estaba chiquito. No sé si sea esa escena, pero yo me acuerdo de Nemesis. Y me acuerdo que me iba a esconder atrás de la pared para no ver la pantalla, porque sí me daba mucho miedo. Pero hace rato que estabas jugando, sí me sacó un... ¿Cómo te diré? Bueno, pues me sacó un pedo, ¿no? La neta. Cuando volteas y te cae Nemesis así, como que abre la puerta. Eso sí estuvo muy... No sé, sí me asustó. Bueno, no me asustó, pero sí como que me sacó un pedo. Y precisamente de eso se trata los principios de este juego. A mí me parece que es una trama bien armada, entonces vamos a ponerte un poco en contexto, ¿no? Se supone que estamos en una ciudad ficticia llamada Raccoon City, y precisamente este grupo denominado los Stars es un grupo de respuesta especial. Está dividido en dos escuadrones, que es el Alfa y el Bravo. Entonces este escuadrón Alfa es el que mandan a la mansión, porque pues ha habido recientemente asesinatos en las inmediaciones de los bosques de Raccoon City. Lo curioso de estos asesinatos es que tienen indicios de canibalismo, por lo cual pues primeramente la policía o este servicio especial lo maneja como quizás un asesino serial, ¿no? Que está asesinando a sus víctimas, pero pues con este toque de canibalismo. Lo que nos esperaban es que al llegar a la mansión, conforme vas avanzando en el juego, que pues por cierto les digo, se lo recomiendo mucho. Estamos hablando ahorita un poquito del original, del año de 1996. Posteriormente en el 2002 va a haber un remake de este mismo juego, que va a agregar algunas zonas, como lo son la historia de Lisa Trevor, que precisamente era la hija del matrimonio de quienes crean esta mansión, que es el arquitecto Oswald Spencer. Más bien es la mansión Spencer que crea un arquitecto que era George Trevor, cuya hija se llamaba Lisa Trevor. Y en el Resident Evil Remake pues nos hablan un poco más acerca de su triste historia, de cómo precisamente Umbrella, quien es la que podemos mencionar como la que está detrás de todos estos acontecimientos. Evidentemente poco a poco, conforme va avanzando la trama, pues vamos a ir descubriendo qué hay detrás de esta empresa farmacéutica, que en el juego pues en un principio evidentemente la gente tiene buena estima, debido a que es una empresa que da pues millones de empleos, ¿no? a los habitantes de Raccoon City. Teniendo el contexto de todos estos asesinatos que empezaron a ocurrir en las afueras de Raccoon City, es por lo que envían al primer equipo, que es el equipo Bravo, que posteriormente vamos a hablar de ese juego de Resident Evil 0. Pero en este Resident Evil 1 pues precisamente mandan al equipo Alpha a investigar la desaparición de estos. Entonces, como les digo, pues van ingresando a la misión. Hay varios escenarios muy épicos, como lo son la pelea con el tiburón, o incluso pues momentos de comedia, ¿no? Cuando precisamente yo creo que muchos recuerdan
la cinemática en donde Jill es casi aplastada y llega Barry a salvarla y le dice casi te haces un sándwich de Jill, haciendo una broma bastante mala, pero pues para quienes nos gusta este juego pues es una de las más épicas. Precisamente estos personajes, y es algo interesante de este juego, que mediante notas que vas encontrando conforme avanzas dentro de la mansión, pues vas descubriendo pistas, ¿no? De cómo estas armas biológicas, ya que precisamente estos zombies son no como la idea que nos han vendido, porque este primer juego sí dista mucho como de la idea del zombie occidental que tenemos. Ya en el Resident Evil 2 ya son más zombies tipo George Romero, pero en este juego pues sí son incluso, como les digo, armas biológicas. También están los Hunters, que son una especie de ranas mutadas, pero pues son bastante fuertes. Entonces, como les digo, tienes que cuidar mucho tu inventario. Hay pistolas, escopetas, lanzagranadas, pero aún así pues tienes que ser muy selectivo con el avanzar. Que como dato curioso, precisamente en el remake hay una cuestión que cambia en la jugabilidad, y es que digamos que en el primero, en el del 96, la versión no remake, pues evidentemente conforme vas destruyendo las criaturas ya no se levantan. Pero en el remake de 2002, que llegó para la consola de GameCube, en un principio tienes que incendiar a los zombies, porque si no, pues vuelven de una manera más alocada, conocida como los Crimson Zombies, que ya no son zombies lentos que puedes esquivar, sino que son zombies mucho más peligrosos. Y pues evidentemente, como les digo, no puedes ir gastando tu inventario de manera tan soez, por lo que pues en ese juego sí es muy recomendable que vayas como limpiando las áreas, pero es muy difícil debido a que en estos juegos todavía hay una forma en la que tienes que retroceder mucho en la historia para resolver ciertos puzzles, acertijos, para poder ir avanzando en el juego. Entonces retomemos al personaje de Albert Wesker, que es el capitán de los Stars. En un principio pues todos empiezan como a separar para investigar en la mansión, lo cual no es lo más inteligente, porque pues todos sabemos cómo termina eso en las películas de terror. Y conforme van avanzando, les digo, pues Jill empieza a sospechar de Barry, que lo ve en algunas cuestiones como haciendo llamadas así medio sospechosas, y pues ella en un principio piensa que Barry es el traidor, el que los llevó a esta mansión, porque evidentemente luego al llegar pues están los perros, después empiezan a ver zombies y demás monstruos, y como les digo, con las notas pues se van dando cuenta que la empresa farmacéutica Umbrella pues no es lo que la gente piensa y lo que la gente ve en la ciudad. Conforme avanzamos todavía con la trama, descubrimos que debajo de esta mansión, de la mansión Spencer, hay un laboratorio de Umbrella en donde se llevan pues todos estos experimentos que han hecho que todas estas criaturas estén surgiendo, estén en los alrededores. Y precisamente el virus del que vamos a hablar en este juego es el virus progenitor y el virus T. Y Albert Wesker es quien en la trama es de los tres creadores que crearon este virus precisamente. Es Albert Wesker, Marcus Ashford y otro personaje que pronto lo revelaremos. Pero estos tres pues son los que crean los virus dentro de este videojuego. Son los que crean los primeros, y después, mucho después, se descubre que el origen de este virus está en África. Siguiendo con este primer juego, pues llegamos al laboratorio de Umbrella, ya sea con el que juegues, con Chris o con Jill. En el remake agregan más escenarios como el cementerio, entre otros lugares como lo que les comentaba de Lisa Trevor, pero esencialmente es eso, ¿no? Después de la mansión llegas al laboratorio, en donde descubres que realmente quien era el traidor todo este tiempo fue Albert Wesker, un personaje épico que incluso César reconoce. Para ti, ¿cómo es Albert Wesker? Pues es el güero de lentes, ¿no? Ahí está, esa es la definición que necesitábamos. Con eso yo creo que todos podrán reconocerlo. Es Iván Drago, pero darketo gótico. Ajá, sí, con sus lentecitos negros en todos lados. Sí te pasa Iván Drago, ¿no? Sí, era un luchador, ¿no? No, era el de Rocky. De Rocky. Ah, ya, el ruso. Sí, el güero. Sí. Entonces, pues precisamente descubre, ¿no?, que él era el que había tramado todo esto. En el 0 es donde descubrimos que precisamente fue de los creadores, pero pues evidentemente se enojan y descubrimos que Barry pues sí lo estaba apoyando, pero era porque lo tenían amenazado con su familia. Entonces pues como que es medio entendible, ¿no?
Entonces Wesker libera a un Tyrant, que es el Proto Tyrant, que es de las primeras armas biológicas, pero de las fuertes que te van a perseguir y van a ser difíciles de destruir. Pero con lo que no contaba es que esta arma biológica estaba programada para destruir a los Stars, que para este momento nos enteramos que han sido unos conejillos de indias, que precisamente Wesker los lleva a la mansión a los dos equipos, pues para probar el desempeño de todas estas armas biológicas y las capacidades que tiene el virus, y sobre todo la resistencia, debido a que este grupo era un grupo bien entrenado, ¿no? O sea, realmente tenían desde pilotos, médicos, digamos que tenían cubiertas todas las áreas. Posteriormente tenemos que lograr salir del laboratorio, porque es en una cuestión que vamos a encontrar en todos los Resident Evil. Al final siempre las instalaciones son destruidas. Entonces corremos contra el tiempo, contra el reloj, y salimos a lo que es como un estacionamiento de helicópteros, un helipuerto, porque pues al final del juego empezamos a tener llamadas después de que nos dan un radio de este piloto que se fue, que le dicen el gallina Vickers, porque precisamente pues iban llegando y le dieron miedo a los perros y mejor se fue volando. Entonces pues ya al final como que se quiere redimir y dice, no, pues ahorita paso por ustedes, de cierta forma, ¿no? Pero con lo que no contaban, Pásenme su ubicación y voy por ustedes. Pero con lo que no contaban es que precisamente al llegar a este helipuerto, el monstruo que ellos pensaban que habían destruido regresó mucho más fuerte. Así que también, como es una constante en todos los juegos de Resident Evil, vencemos a esta criatura con un lanzacohetes que nos lanza a Brad. Y tan feliz acabamos este primer juego con nuestros personajes. Dependiendo de a quién escojas, pues vas a ver diferentes cinemáticas en las que se salvan diferentes personas. Pero se supone que el canon es donde se salvan Chris, Jill y Rebecca, y pues evidentemente Barry, ¿no? ¿Te imaginas un mod que sacaron lanzapapas? Pues en estos tiempos ya los remakes modernos sí es algo muy normal. Y con eso ganaron, ¿no? Con eso ya lo matan. Como los de Plantas vs Zombies, ¿no? Un lanzapapa. Entonces llegamos, ¿qué te pareció este primer juego? Ya que ya oíste un poco de la narración. Pues se escucha interesante. ¿Y qué tal, cómo eran los controles? ¿Cómo era la jugabilidad? En el de 1996 era una jugabilidad de modo tanque, y también pues lo que lo hacía resaltar eran todos los escenarios pre-renderizados. No sé si te acuerdas de las animaciones de las puertas. Sí. Eso realmente pues era como para cubrir que iban cargando otra sección. Igual el tipo de cámara que usaban era como una cámara tipo película, que digamos que no sé, dejaban una cámara nada más puesta esquina, en un punto, en la esquina. Entonces a ti te dificultaba más porque no podías ver todo el panorama. Entonces era más fácil que cuando tú ibas en una esquina, pues de repente te asustara un zombie o cualquier criatura. Eso fue como que lo que marcó a estos primeros 3-4 juegos de los que vamos a hablar, porque realmente la saga es muy extensa. Entonces pues digo, sí se podría tocar en un episodio toda la saga, pero sería demasiado largo. Llegamos a... Bueno, antes de pasar a Resident Evil 2, yo creo que también es pertinente que hablamos de Resident Evil 0, que es precisamente un juego que sale posterior a este primer juego, pero que precisamente nos da un poco de contexto de cómo pasan todas estas desapariciones. Este juego sale oficialmente para la GameCube en el año de 2002, cuando es lanzado precisamente este remake también, y nos cuenta la historia de cómo el equipo Bravo, que ya ves que te había dicho, ¿no? Que eran dos equipos, el Alpha y el Bravo. En esta precuela del primer juego llega el equipo Bravo a las inmediaciones de la mansión, pero ellos llegan investigando también un accidente que habían tenido, no recuerdo si eran militares o policías también, mientras trasladaban a un custodio que se dice había asesinado a 24 personas. Entonces, además de investigar toda esta cuestión de los asesinatos caníbales, pues ellos también tenían como que tener cuidado, ¿no? De este asesino suelto. En el primer juego jugamos con Rebecca Chambers, que si juegas en el primero con Chris, va a ser a la que más encuentres y que va a ser como tu personaje de apoyo. Rebecca es una chica de 18 años, una chica genio, que precisamente acababa de ingresar a los Stars. Ella había estudiado biología, pero pues digamos que no era una persona que tuviera mucha experiencia en campo, vaya, o sea, era una científica de cierta manera, era alguien más de laboratorios. Pero pues la mandan precisamente a esa misión con sus compañeros. El capitán de este equipo era Enrico Marini,
y pues precisamente llegan a las inmediaciones, encontramos un tren que es el Expreso Eclipse, si no mal recuerdo. Entonces pues conforme vamos haciendo estas investigaciones, pues te digo, el equipo se separa y Rebeca se topa con este expreso eclíptico, un tren privado que precisamente pertenece a la corporación Umbrella, que como les digo, pues para este punto nosotros pensamos que es una industria buena, que da trabajo a los hogareños ahí de Raccoon City, pero conforme Rebeca va conociendo más cosas, también por fin encuentra a este marín que se llama Billy Cohen. Y pues evidentemente en un principio no confiaba en él, debido a que, como les digo, pues era un ex soldado que estaba condenado por crímenes, que de alguna manera logra sobrevivir al accidente que precisamente nos enteramos al principio del juego, por lo que ya ven que estábamos como bajo alerta, ¿no? de que iba a encontrarse con él. Pero pues Rebeca tiene que aprender a colaborar con él para enfrentarse a todas las criaturas mutadas que encuentran y resolver el misterio de una instalación secreta vinculada a Umbrella que encontramos precisamente después de avanzar todo este tramo del tren. Y el juego, precisamente como les digo, revela detalles cruciales sobre la creación de los virus y los experimentos que proceden de los eventos del primer Resident Evil. Uno de los aspectos más innovadores de este juego, de Resident Evil 0, pues es precisamente el sistema de control de personajes, que permite que ambos protagonistas sean controlados de forma independiente, lo que le da pues una nueva complejidad al juego. Esta opción ya la vimos más en juegos más recientes como el 4, 5, 6, pero pues en su momento, en el 2002, fue algo que innovó. Entonces, como tenemos a Rebecca y Billy siendo controlados de manera alterna, el jugador debe gestionar tanto las habilidades de él como de su acompañante. Como en el primer juego, Rebecca es más ágil y tiene mejores habilidades médicas, pero Billy es más fuerte y puede cargar con más objetos y armas. El sistema de inventarios cambia un poco, porque en el primer Resident Evil encontramos que usamos los baúles, los clásicos baúles conectados con la dimensión desconocida, con los que pues podemos encontrar nuestras armas de un lado a otro. Los gráficos de este juego, pues en su momento, a pesar de que no eran lo más avanzado de la época, presentan un nivel de detalle notable, ya que precisamente utilizan el motor que utilizaron en el remake de Resident Evil, lo que le da un diseño oscuro, aterrador, y que además aprovecha la tecnología de los escenarios prerenderizados, pero incluye cinemáticas como en el otro remake. Entonces es lo que le da pues realmente mucha innovación. La recepción que tuvo fue muy buena por parte de todos los fanáticos de la saga, aunque pues evidentemente se considera algo repetitivo, debido a que pues se van a dar cuenta que en muchas de las historias de los juegos termina de esta forma. Llegan a un escenario curioso, puede ser una mansión, puede ser en este caso el tren que era de Umbrella, y terminan llegando a un laboratorio subterráneo secreto en donde precisamente descubren más detalles de todo lo que está creando Umbrella. Es un juego que mantiene el espíritu clásico de la serie, con énfasis más en la exploración, como siempre la gestión de recursos y los acertijos. Así que si te gustó el primer Resident Evil, estoy seguro que este Resident Evil 0 te va a gustar. Ahora, continuando con la historia, ya tuvimos más contexto aún de la primera parte, que es Resident Evil 1. ¿Y qué pasa? Nos quedamos en que precisamente los miembros sobrevivientes de los STARS se van en un helicóptero, son rescatados por Brad Vickers y pues llegan a Raccoon City. Evidentemente denuncian todo lo que encontraron en la investigación, tanto de la mansión como del tren, de los laboratorios subterráneos, y denuncian todas estas anomalías, toda la experimentación biológica con el jefe de policía Irons, pero él evidentemente los tilda de locos. Posteriormente sabremos que pues ellos ya tenían un acuerdo, tanto el alcalde como el jefe de policía de la ciudad tenían un acuerdo con esta empresa precisamente para cubrir todas estas investigaciones. Este Resident Evil 2 es uno de los títulos más icónicos y populares de la serie. Originalmente fue lanzado en 1998, también desarrollado y publicado por Capcom. Este juego precisamente consolida a Resident Evil como una de las franquicias más influyentes del género survival horror y marca un hito en la industria de los videojuegos en términos de narrativa, jugabilidad y diseño de mundos. En el año de 2019 también encontramos un remake de este juego,
que mantiene mucho la esencia del original, pero con gráficos y mecánicas renovadas. De hecho, ese juego ya lo viste tú. ¿Qué te pareció ese Resident Evil 2? Que era el que estábamos viendo hace rato, donde te espantaste precisamente. Se veía muy bien, ya tiene muy buenos gráficos. De hecho, hasta las físicas del juego se ven súper padres. Vas caminando y se van moviendo como que las cosas que traen en el cinturón. ¿Cómo se llama? Ajá, tu personaje, que en este caso es Leon Kennedy. Ajá, o sea, eso está muy chido. Este es el cambio que podemos encontrar en el remake, pero vamos un poco ahora sí con la historia. La historia de Resident Evil 2 tiene lugar 2 meses después de los eventos del primer juego, y la trama sigue a nuestro personaje Leon S. Kennedy, que es un joven policía novato que pues acaba de llegar a la ciudad de Raccoon City, y a Claire Redfield, que es la hermana de Chris, que precisamente llega a la ciudad para buscarlo, y que ya sabemos que Chris es precisamente de los miembros parte de los Stars que salen en el primer juego. En su llegada a la ciudad, ambos personajes descubren que existe una peligrosa infección zombie que es provocada por el virus T y que ha convertido a la mayoría de la población en zombies y criaturas mutantes. Tanto en el inicial de 1998 como en el remake de 2019, pues tenemos la escena clásica del trailero zombie, que en el remake pues podemos ver un poco más de cómo se contagia, ¿no? De cómo es que llega a ser un zombie. En el clásico pues nada más encontramos a Claire y agarran el coche policial en el que venía Leon, y pues precisamente se dirigen hacia la comisaría, en donde ellos pensaban que pues al ser un lugar rodeado de policías iba a ser un lugar seguro, pero pues no, eso no sucedió. Terminan siendo embestidos por este conductor zombificado, y ahí es donde se dividen sus caminos. Algo muy interesante y que innovó en este juego es que podíamos jugar con Leon y con Claire, y precisamente pues debían de explorar la ciudad y resolver pues estos misterios mientras luchaban a la vez por sobrevivir y encontrar una manera de escapar de este lugar. La historia se desarrolla en 2 escenarios principales, que es la clásica comisaría de policía de Raccoon City y el laboratorio secreto subterráneo de Umbrella, que como les digo, pues la mayoría de estos primeros juegos van a tener como esa temática, ¿no? Pues vamos a recorrer un escenario para finalmente llegar a un laboratorio secreto, en donde vamos a encontrar pues las claves sobre el virus y toda esta cuestión. Les digo, lo interesante es que pues tenemos 2 escenarios, ¿no? El escenario A y B, que es donde en uno jugamos con Leon, en otro jugamos con Claire. Las diferencias es que con Leon nos vamos a encontrar con la espía Ada Wong, que en un momento pues argumenta, ¿no?, que está buscando a su novio, un periodista llamado Ben Bertolucci, que precisamente sí vamos a encontrar en la cárcel de la comisaría. En el 2 original pues es asesinado por una criatura, y en el remake también es asesinado precisamente por Mr. X, que es una criatura que nos va a empezar a perseguir y que precisamente nos dota de un terror inigualable, debido a que incluso pues tenemos que estar atentos, ¿no?, a todo sonido que se escuche en el juego, debido a que conforme se acerca a ti pues empiezas a escuchar estos pasos que precisamente te provocan un terror inigualable. Entonces, por una parte encontramos a Leon haciendo esta investigación, descubriendo cosas con Ada, que posterior de que digamos que finge rescatar a su novio el periodista, continúan precisamente con esta búsqueda de cómo salir, porque del otro lado encontramos a Claire. Nos la vamos a encontrar en diferentes partes de la historia, tanto en el clásico como en el remake, pero en una de las escenas precisamente entramos a la oficina de los Stars, en donde encuentra el diario de su hermano, que es Chris Redfield, y en donde precisamente dice que todos los sobrevivientes de los Stars, al no ser atendidos o al no ser escuchadas sus denuncias con el jefe Irons, que como les digo pues estaba como cooptado por la empresa, terminan emprendiendo un viaje hacia las instalaciones europeas de Umbrella para darle por fin un cierre a este caso. Pero pues descubrimos que entonces, por lo que ella iba, que era buscar a su hermano, pues evidentemente no está en la ciudad. Entonces pues ya no hay otra razón para que se queden sufriendo este infierno de Raccoon City. Entonces pues los dos deciden precisamente buscar una salida. Como les digo, Leon, el personaje con el que se va a encontrar es Ada, y Claire se va a encontrar con Cherry Birkin, que es precisamente la hija de William Birkin, quien es el creador del virus G, el virus que vamos a encontrar precisamente en esta entrega de la saga.
Ya conocemos el virus progenitor que sale en Resident Evil 0 y que pues es el precursor del virus T que conocimos tanto en Resident Evil 1 como en Resident Evil 2. Pero en este también nos encontramos con el virus G, que es creado por William Birkin, y al saber un poco de su pasado pues descubrimos que precisamente toda esta proliferación del virus sale, ¿por qué? Porque Umbrella, al darse cuenta que William Birkin está teniendo como contactos con el gobierno de Estados Unidos para venderles el virus que creó, pues mandan a varios de sus agentes a recuperar el virus y a llevarse a Birkin no muerto. Ellos lo querían llevar como secuestrar de cierta forma, pero uno de los agentes que están en esta misión termina disparándole, matándolo y haciendo así que el virus caiga de sus manos y se disperse en la tubería. Precisamente, como sabemos, pues son laboratorios subterráneos, ¿no? Entonces estaba toda esta corriente de túneles, del desagüe y esta cuestión. Entonces, dos datos importantes. El científico William Birkin, al sentir que ya estaba falleciendo, se inyecta una muestra del virus G, lo que provoca que mute en un ser enorme que es el que va a perseguir a Claire. Entonces, este ser termina vengándose de estos agentes que fueron los que lo mataron de su forma humana y hace que se les caiga el maletín con las muestras de virus que llevaban, lo que hace que llegue a las ratas de las alcantarillas, que son las que precisamente hacen que se prolifere dentro de esta ciudad llamada Raccoon City. Pero como les digo, pues son precisamente estos datos curiosos que vamos conociendo conforme avanza el juego. Ahora sabemos que precisamente esta criatura, que es Birkin, es el padre de la niña que se encuentra Claire, que es Cherry Birkin. Entonces pues hay varias cinemáticas en donde tenemos que ir como de alguna manera pues ganándonos su confianza, porque siempre que ve a Claire huye. Pero en una de estas escapadas de Cherry, Claire descubre que Brian Irons, que es el jefe de policía, aceptó numerosos sobornos por parte de Umbrella a cambio de permitir que la corporación continuara con todos estos experimentos ilegales que llevaban a la ciudad y sus alrededores, dando como resultado lo que ya conocemos, que es esta parte de la mansión. Entonces, pues tras llegar a las alcantarillas de la ciudad, que vamos a llegar mediante pues varios pasadizos secretos dentro de la comisaría, que como les digo, digamos que también fue creada de hecho por el arquitecto que hizo la mansión Spencer. Por lo tanto encontramos la misma especie de lugares ocultos, de puertas que nos llevan a lados que no esperamos. Entonces vamos a las alcantarillas, donde Ada vuelve a encontrarse con Leon, que esta vez le insiste en que permanezcan juntos para poder llevar de una manera más sencilla el combate contra el virus. Entonces en ese momento una mujer aparece repentinamente y le dispara a Ada, pero Leon se interpone en el recorrido de la bala y resulta herido. Por lo tanto, Ada persigue en las alcantarillas a la mujer y finalmente logra alcanzarla. Y esta mujer se identifica como Annette Birkin, una empleada de Umbrella que junto a su esposo, el virólogo del que ya hablamos, William Birkin, crearon en conjunto el virus G. Sin embargo, como les digo, William no estaba dispuesto a entregar el resultado final de su investigación a Umbrella, ya que pretendía vendérselo al gobierno de Estados Unidos. Entonces estos enterados de la traición sabemos qué es lo que realizan. Pero mientras se da esta conversación, Annette reconoce el colgante que Ada encontró momentos antes, y es el colgante que tenía Cherry Birkin, su hija. Así que trata de quitárselo, produciendo un forcejeo que termina con Ada arrojando a Annette, a la mujer, desde lo alto del sistema de alcantarillado, dándola por muerta. Antes de volver con Leon, Ada se percata de que en el interior del colgante está almacenada una muestra del virus G, explicándose a sí mismo la misión del Tyrant enviado por Umbrella: recuperar una muestra de este virus. Claire logra reencontrarse con Cherry solamente para descubrir que su propio padre Birkin le ha implantado un embrión parecido al que mató a Irons, que por cierto pues es como una referencia a Alien debido a que sale, no recuerdo si de su estómago o de su garganta, pero pues es una referencia, con el cual Birkin pretende precisamente propagar su descendencia usando a su propia hija, debido a que ambos comparten el mismo ADN, por lo cual no puede ser rechazada como le ocurrió al policía jefe Irons. Entonces, para poder ayudar a Cherry, Claire, Leon y Ada acuden a una fábrica abandonada en donde esperan hallar la entrada a este centro secreto subterráneo de Umbrella, que como les digo, pues así va a ser en la mayoría de los juegos. En el trayecto a este lugar, resultan sorprendidos por William Birkin, quien hiere de gravedad a Ada y luego huye. Con tal de sanar sus heridas, Leon deja el grupo e intenta buscar material de curación en el edificio,
Y pues ya es como su vestimenta épica que tenemos tanto en el original como en el remake, en donde tiene como este vendolaje a su alrededor. En el camino descubrimos que Annette, que era precisamente la esposa de Birkin, sigue con vida, y ella intercepta a Leon y le cuenta acerca de que Ada es una espía que trabaja para una corporación rival de Umbrella que busca apoderarse de una muestra del virus. Posteriormente vamos a descubrir que Ada trabajaba para Wesker, pero eso va después. Leon obviamente no le cree, pero en ese momento llega el Tyrant T-103 programado para recuperar una muestra del virus y que precisamente llegara a Umbrella y que ha estado acosando a Leon durante todo el trayecto, también conocido como Mr. X. Los ataca a ambos, aunque Annette consigue escapar. En ese instante aparece Ada y le ayuda a Leon a derrotar al Tyrant, pero después de conseguirlo ella cae al suelo gravemente herida y Leon la da por muerta. Instantes antes ella le había confesado estar enamorada de él. ¿Tú le creerías o no le creerías que está enamorada? No. Eso es falso, bueno, nunca lo sabremos. Mientras tanto, poco antes de abandonar el laboratorio, Annette se topa con Birkin, quien la hiere mortalmente. Pero antes de morir, Claire aparece en el sitio y Annette le explica el procedimiento para crear un anticuerpo capaz de eliminar el embrión que había sido implantado en Cherry. Una vez que logran crearlo, se lo inyectan a ella poniéndola a salvo. Posteriormente, al momento de huir, a bordo de un tren son perseguidos por Birkin, el cual ha asumido una apariencia muy grotesca debido a todas las mutaciones que sufrió en su cuerpo, provocando que el sistema de la autodestrucción de esta máquina se active, forzando a los protagonistas a detenerlo en medio del túnel. Una vez logrando detener el tren, nuestro trío consigue escapar dejando a Birkin atrapado y quien finalmente muere luego de que el tren explote. En las escenas finales de este juego, Leon revela su intención de acabar con Umbrella de una vez por todas, mientras abandona Raccoon City junto con Sherry y Claire continúa con la búsqueda de su hermano. Al final se revela que Ada sobrevivió al mortal encuentro y después sabemos que fue por ayuda de Wesker. ¿Qué te pareció la historia de Resident Evil 2? Pues estuvo bastante interesante. ¿Qué te ha parecido así el contexto? Ya has conocido la historia de Resident Evil 0, 1 y 2. Pues está súper bien. O sea, son como que tramas muy bien elaboradas, ¿no? Y luego como que se entrelazan de repente. Exactamente. O sea, como que hacen como saltos, pero todo tiene que ver. Así es, y precisamente para descubrir qué pasó después de que escapan Leon y Claire, llegamos a Biohazard 3 o Resident Evil 3 Nemesis, que es precisamente del que contaste tu anécdota. Originalmente sale en el diciembre de 1999 y pues precisamente es uno de los juegos más conocidos de esta saga, el cual tiene ports para muchas consolas y que también tiene su remake en 2020, pero pues de ese no vamos a hablar debido a que la verdad no estuvo muy bueno. Quitaron muchas zonas muy interesantes del juego y pues no hay nada como este Resident Evil 3. Entonces, la protagonista en este juego es Jill Valentine, que ya conocimos del primer juego, y que precisamente tiene que escapar de una ciudad que está plagada de zombies infectados del virus T. Pero en este videojuego Jill no solo va a tener que lidiar con todas las criaturas que ya conocemos, sino que también tiene que lidiar con un nuevo enemigo, un arma biológica llamada Nemesis, que está programada para destruir a todos los miembros de los Stars. Todo comenzó un día normal de septiembre, un día normal en Raccoon City, una ciudad bajo el control de Umbrella. Nadie se atrevía a contratarles, y esa falta de fuerza terminaría conduciéndola a su destrucción. Supongo que tenían que sufrir las consecuencias de sus acciones, pero no había perdón. Ojalá tuviera el valor de luchar. Pero es cierto que una vez que la rueda de la justicia ha empezado a girar, no hay nada que la detenga. Nada. Era la última oportunidad de Raccoon City. Y mi última oportunidad. Mi única escapatoria. Son las palabras épicas con las que comenzamos este tercer juego ya de la saga. Y pues esta trama está dividida en dos partes. La primera parte comienza el 28 de septiembre y marca el inicio del escape de Jill de esta ciudad, tras que esta es destruida por el brote viral, sucesos que ocurren un día antes de lo que pasó en el juego pasado, que es en Resident Evil 2. La segunda parte comienza el 1 de octubre, que es cuando Jill acaba de despertar de un coma que es inducido por la infección con el virus T, y concluye con el escape de la ciudad de un helicóptero pilotado por Barry Burton, otro viejo conocido. Empezamos entonces el 28 de septiembre de 1998, en el que el pueblo que ya conocemos, Raccoon City, es expuesto a la infección por el virus T.
un agente viral patógeno creado por la corporación Umbrella, una empresa reconocida a nivel mundial por los avances farmacéuticos, que ya bien sabemos que tienen un proyecto muy oscuro detrás de esto, que busca la creación de armas biológicas. Dichos agentes, que son los virus T y los virus G, producen mutaciones genéticas severas en los seres vivos, alterando su estructura y convirtiendo a todos los portadores en seres horrorosos según la especie que haya sido infectada. Jill Valentine, Rebecca Chambers, Chris Russell y Barry Burton se cansan de convencer al Brian Irons, que es el jefe de policía del que hablamos en el juego pasado, de que Umbrella estaba detrás del caso de la mansión Spencer y que todo era una siniestra conspiración en contra de la ciudad, aparte del hecho de que pues no contaban con el apoyo de nadie, ya que la mayoría de la ciudad estaba apoyando a la compañía. Entonces ellos deciden enfrentar el problema de raíz y viajan a la central de Umbrella en Europa, que es lo que nos encontramos en el diario de Chris en el segundo juego. Entonces Jill planea alcanzarlos, pero entonces llega este incidente inesperado que es el brote del virus, lo que cambia por completo todos sus planes. A consecuencia de no haber escuchado las advertencias de estos sobrevivientes, pues ya sabemos qué fue lo que pasó con la ciudad. El virus fue propagado por las ratas que contagiaron al agente viral, y la contaminación del agua que abastecía esta ciudad también fue uno de los factores que aceleró esta infección, esparciéndola por toda la ciudad. Aquí nos enteramos que también existe otra unidad, aparte de la policía, que es mandada por Umbrella, que se llama USS, Unidad de Contramedidas para Riesgos Biológicos, por sus siglas en inglés, para el rescate de civiles y personales clave de la compañía que quedaran atrapados en la ciudad en este incidente. La policía por su parte hace un último y desesperado intento por contener a los infectados, que vemos en una cinemática muy clásica del Resident Evil 3 original, que es donde podemos ver a todos los policías luchando así como a su máximo contra los zombies, y pues finalmente vemos que fueron rebasados por ellos casi por completo. Entonces ahí nos enteramos porque cuando en el Resident Evil pasado llegaron Leon y Claire a la comisaría, pues ya no había nadie vivo, debido a que pues en este juego vemos que la mayoría de los policías de la ciudad murieron. En medio de este panorama realmente apocalíptico, la ex miembro de los Stars, Jill Valentine, da inicio a su escape de Raccoon City, empezando por salir de su departamento, el cual es asediado por los zombies y en el remake también por Nemesis. Así que ella huye hasta el interior de una bodega, en donde también nos enteramos de uno de los personajes que tiene poca participación, pero para mí es una de las clásicas, que es Dario Rosso, un comerciante devenido en un escritor frustrado cuya hija y esposa fueron asesinadas por los zombies. Jill intenta convencerlo de que la acompañe para poder salir de esta ciudad, pero pues él se quiere quedar ahí encerrado. Conforme va avanzando por la ciudad, descubre que hay otro miembro de los Stars que ha sobrevivido, y que es nuestro conocido gallina Brad Vickers, que como sabemos fue el piloto que los abandonó en el primer juego, a pesar de que pues los terminó rescatando, pero de alguna manera pues sí los abandonó. Entonces pues en los contactos que tenemos con él, lo encontramos herido y aterrorizado, diciendo que algo lo está persiguiendo y que pues todos los miembros de los Stars van a morir. Poco después llegamos a la escena épica, que es cuando Jill va entrando a la comisaría y ve como Nemesis asesina a Brad Vickers, enterrándole una de sus tentáculos y pues infectándolo. Este es el primer encuentro que tiene Jill con Nemesis. Hacemos un poco de exploración en la comisaría y ella tiene que escapar, y cuando baja las escaleras en el cristal es cuando llega esa épica escena donde te espantaste, donde sale Nemesis gritando Stars. ¿Qué edad tenías cuando tuviste esa experiencia aterradora? No sé si entre... ¿Cuándo salió? En el 99. Yo creo que tendría como 7 años. No, si yo soy del 95. Ah, ahí son 5 para 4 para 90. Yo creo que como 6 años. No, pues sí estabas todavía muy chico. Uh-huh. Jill se entera de la muerte, ve cómo matan a Barry. Entonces, precisamente en el trayecto de su huida de la comisaría, conocemos también a un soldado que pertenece a estas fuerzas especiales, los VSS, que es el cabo Carlos Oliveira, que nos va a acompañar en la mayoría de esta aventura y que nos va a apoyar. Y también al teniente Mikhail Victor, que era el oficial superior de la unidad a la que pertenecía Carlos. Además de un personaje bastante tenebroso que es Nikolai Zinoviev, otro miembro de este lugar. Entonces pues se supone que estos miembros fueron enviados con la excusa de respetar civiles, pero conforme va avanzando el juego, descubrimos más detalles
de que también fueron enviados para observar el desempeño de este virus y además de obtener información secreta de todo lo que estaba sucediendo pues en esta ciudad. Sin embargo, y pese a estar apegados a esta misión original, al sufrir bastantes bajas y como el comandante de esta misión, Mikhail, estaba gravemente herido, deciden ir a un punto de extracción que se encuentra en la torre del reloj de St. Michael. Este escenario en el remake ya no sale, lo cual también fue una gran crítica que se hizo en su momento. Y pues en esta torre del reloj se supone que los va a salvar un helicóptero. En la parte original, pues después de que conseguimos todos los instrumentos para hacer que funcione el tranvía, llegamos a la torre del reloj un poco accidentado, pero aquí se produce una pelea que concluye con Jill siendo contagiada del virus por Némesis. Entonces, ¿qué pasa? Que Jill consigue hacer sonar la campana de la torre y espera que el helicóptero por fin llegue. Sin embargo, Némesis aparece y destruye el helicóptero antes de que este llegue al lugar. Jill, al ver que no hay otra manera de escapar, pues se enfrenta a Némesis y termina siendo infectada. Llega Carlos, la carga y la lleva a una pequeña capilla de la iglesia, en donde pasa los siguientes días en busca de comida y suministros mientras ella permanece inconsciente. Mientras Jill está en la capilla, siendo infectada, ocurren los acontecimientos descritos en Resident Evil 2 desde las 12 am a las 6 am. 2 días después de los acontecimientos de Resident Evil 2, es decir, el 1 de octubre, recordemos que este juego empieza el 28 de septiembre, Jill despierta por el sonido de la lluvia y es cuando Carlos le promete que conseguirá un antídoto, adentrándose finalmente en el Hospital General de Raccoon City, en donde Carlos descubre un laboratorio secreto de Umbrella, en donde, como siempre, se realizan experimentos, demostrando el control que tenía Umbrella sobre la ciudad, porque para este momento Carlos pensaba que igual era una empresa que no era mala, ¿no? Él solo hacía su trabajo. Al llegar, Carlos se encuentra con Tyrell Patrick, quien era otro supervisor, y le cuenta a Carlos que hay un traidor entre sus filas, alguien que está cazando a los demás miembros del UVSS. Carlos se da cuenta que dicho traidor no era otro más que Nikolai, y justo cuando Tyrell iba a abrir una pequeña caja fuerte, encuentra una bomba que había sido puesta por Nikolai y muere debido a la explosión. Carlos se percata de que este sigue con vida y que ahora representa una amenaza debido a que, como hemos visto conforme avanza la trama, ha ido asesinando a diversos miembros. Carlos, con suerte y siguiendo los pasos de un documento que encontró, fue capaz de crear el antídoto contra el virus y escapar a tiempo antes de que el edificio fuera derrumbado por las bombas que coloca el mismo Nikolai, ya que este tenía órdenes de Umbrella de eliminar dicho complejo. Cuando Carlos se dispone a regresar, Némesis vuelve a atacar, pero esta vez comienza a desarrollar una serie de tentáculos que brotan de su cuerpo a consecuencia del último enfrentamiento que tuvo con Jill. Una vez recuperada, Jill atraviesa el parque y se dirige a una especie de fábrica abandonada, que en realidad era otro laboratorio de Umbrella, donde cree que hay una vía de escape, un helicóptero antiguo. Némesis y Jill vuelven a enfrentarse, pero Jill logra ahuyentar temporalmente al monstruo arrojándolo a una piscina de desechos corrosivos, cosa que lo termina desfigurando aún más. Jill y Carlos se enteran por medio de Nikolai de que el gobierno nacional ha determinado que Raccoon City sea bombardeada con el fin de evitar la propagación del virus en las ciudades aledañas a esta, y una eventual pandemia en el resto del mundo. Jill se enfrenta a Nikolai y este le revela que asesinó a los demás supervisores y recolectó toda la información que pudo para poder vender la Umbrella por un gran precio, dado a que si la mayoría de los supervisores eran eliminados y él era el único que contaba con toda la información, pues iba a tener más poder en la negociación. Además le revela a Jill que Umbrella puso un precio por su cabeza y que él piensa cobrar dicha recompensa. Jill le convence de que se vaya. Nikolai accede escapando en el helicóptero abandonado. En la torre, Jill consigue un radar portátil que le permite ver la ubicación del misil, y en ese momento recibe la llamada de alguien que afirma que va en camino para rescatarla. Jill avanza por la instalación encontrándose con los restos de toda la unidad de boinas verdes del ejército de los Estados Unidos, eliminada por un grupo de Tyrants, dentro de una sala con un enorme generador y un arma prototipo llamada Paracelsus Sword, o espada Paracelsus en español. Jill activa el generador para abrir una puerta, pero al momento de insertar la primera batería, Némesis reaparece completamente mutado, y acto seguido vamos con la pelea final, ya que comienza a consumir la carne del cadáver de uno de los Tyrants, haciendo que mute aún más. Con ayuda del anterior mencionado rayo, Jill por fin consigue destruir a Némesis antes de dejar la habitación. Este monstruo aún intenta completar su misión, por lo que Jill procede a darle un golpe de gracia, vaciando todos los cartuchos de su Magnum, tirada por un soldado muerto que encontramos por ahí.
y ahí encontramos la frase épica de ¿quieres stars? Te daré stars. Tras eliminar a la criatura, Jill y Carlos finalmente son rescatados por la persona que hizo la llamada misteriosa, y dicha persona fue Barry Burton, quien llega en un helicóptero a la fábrica. Ya con este helicóptero abandonan la fábrica y los tres son testigos de la destrucción de la ciudad. Dependiendo de las elecciones de nuevo de jugadores que elijas, este final puede variar. En el epílogo se revela que el presidente de los Estados Unidos y el Congreso tuvieron que tomar la drástica decisión de bombardear suelo nacional, desapareciendo a Raccoon City de la faz de la Tierra, y que esta tragedia dejó a más de 100,000 muertos. ¿Qué te parece, Sarki? Llegamos a la conclusión de esta parte que íbamos a reseñar del 0 al 3. Pues está muy padre y está muy intenso. Y está mucho más padre porque lo estás jugando, ¿no? O sea, estás en el momento todo estresado con los juegos. Sí. Cuando no puedes pasar algo porque te están mate y mate. O sea, eso es como que es lo chido del juego. Y cuando te lleva tan cerca de la trama y te va llevando por esos como caminos y esos esquinas donde ya vas volteando y te van saliendo como que sorpresas, pues está muy chido, la verdad. Se escucha chido, ahora lo voy a jugar. Muy bien, y ahí nos comentas qué te pareció. Uh-huh. Ahora, antes de concluir el episodio, vamos a poner una anécdota que nos envió una persona del público. Así que, César, te pido que por favor reproduzcas esta historia. Vamos allá, esperemos que les guste. Ya saben que es algo muy importante siempre las anécdotas paranormales. Hola, Roberto. Les voy a contar algunas historias que he tenido. Yo tengo... Bueno, yo no. Mis papás tienen un depa en Morelos. Entonces, llegué ahí hace como 7 años. Y para empezar, para llegar ahí está súper oscuro. La avenida es súper oscura y estamos entre puros sembradíos. No hay nada a los lados. No hay locales, tiendas, más departamentos, más casas alrededor. No. Solo son sembradíos y sembradíos. Entonces, cuando llegamos en las noches, en el área común abajo, en la alberca, pues es un lugar abierto y hay lámparas para exterior, ¿no? Antes llegaba un momento en el que anochecía y se empezaba a sentir súper feo el ambiente, y de reojo se veía cómo pasaban rápido sombras. Como las lámparas estaban en el piso y daban hacia arriba, entonces se veían como si pasaran sombras. Podríamos decir que fueron mosquitos, a cualquier animal, ¿no? Personas. Pero no, literal eran sombras. Pero pasaban de una forma súper rápidas. Súper rápidas. Y el ambiente se sentía muy pesado. También varias veces me llegaron a asustar dentro del departamento de la casa. Una vez estaban mis primas, estábamos todos en el sillón. Y empezamos a hablar de cosas de terror y todo, ¿no? Y tú sabes que cuando hablas de estas cosas, se hace el ambiente pesado, abres portales, no lo sé, pero se sabe que cambia el ambiente. Entonces empezamos a contar esas historias y de repente teníamos enfrente la tele, un mueble con puras películas en caja, ¿no? En su respectiva caja de la peli. Se empezaron a escuchar como si movieran las películas. Después de eso, 10 segundos después, se abrió la llave del agua del fregadero de la cocina y no fue como que la abrió en un cachito, no, le dieron como 2 vueltas a la llave del agua porque se abrió súper rápido y se abrió directo a todo el chorro completo. Todo el chorro completo. Y para terminar ese día, iba yo pasando por mi cuarto que tenía una litera, y en la parte de abajo, literal en la parte media, entre la cama de arriba y la de abajo,
vi un humo. Es que se puede decir que fue humo o una nube. Yo lo vi más como el humo de cuando apagas un cerillo, que sale el humo así grisecito. Así como ese humo lo vi, pero color negro. Y era bastante, ahí en mi cama. Pero la verdad, como estábamos todos paniqueados, pasé rápido y fue cuando lo vi. Pero no sé, en mi mente estaba más preocupada porque le fuera a pasar algo al bebé, ya que mis primas llevaban un baby. Y pues pasé de rápido, pero, o sea, no fue ni juego visual, ni que mi mente jugara con mi vista, nada. Yo me acuerdo haberlo visto exactito así, ese humo negro ahí en la litera de mi cama. Casi todas mis anécdotas son ahí, en Morelos. También un día era cuarentena, nos pasamos la cuarentena en Morelos, con varios vecinos así, eran como nuestra comunidad. Entonces un día en cuarentena estaban mis papás hablando afuera con un amigo, un vecino, estaban en las escaleras y yo estaba dentro en la casa en el sillón, pero hagan de cuenta que del sillón a la televisión, al mueble de la televisión, son unos 1,5 metros. Entonces ese día estábamos normal. En el mueble de la televisión teníamos un Google Home, el grandote, el blanco grandote, y una bocina Bose chiquita. O sea, eran del mismo tamaño la bocina y el Google Home, y casi del mismo peso. Pero algo obvio, ¿no? Cuando algo se te cae de un mueble por X o Y razón, las vibraciones, porque lo movieron tantito, no caen a una distancia más lejana de 30 centímetros del mueble, ¿no? Por el peso y por la fuerza con la que cae, porque no se le ejerció ninguna fuerza grande. Entonces ese día estaba yo acostada en el sillón y de repente me aventaron la bocina y el Google Home desde la tele. Y digo aventaron porque lo que les decía, si algo se cae por vibraciones X o Y, se cae a no más de 30 centímetros del mueble. Ese día me lo aventaron hasta mí, hasta el sillón. Eso significa que tuvo que haber una fuerza que lo aventara. Lo pensé y dije, a lo mejor fue el cable, ¿no? Que yo lo jalé. Que no había razón, no había, porque el cable estaba del otro lado de la tele. Pero no sé, uno normalmente busca explicaciones lógicas en el momento, ¿no? No había ninguna explicación lógica. Lo único lógico era que alguna energía lo aventó porque, repito, no fue de que cayera ahí mismo, fue aventado hacia mí, tuvo una fuerza para llegar hacia mí. También, casi a finales de cuarentena, un tío también se fue a quedar a la casa, pero él en un depa de abajo, lo rentaron y todo, ¿no? Mi tío también siente esas energías y en la noche les digo que la energía se pone pesada. Entonces, dice mi tío que él escuchaba un grito desgarrador. Y pues, le puedo decir que sí, ¿no? Está bien, tío, pero pues solo él lo escuchaba. Pero realmente era un grito desgarrador. De que empezaba así fuerte y terminaba... Tú sabes, cuando un grito es con dolor, ¿no? Así, esos gritos así. Y era de una mujer. Entonces todos, pues sí le creímos. Nadie fue como de que no lo creyera. Pero no fue de una, 2 veces, ni 3, fueron varias. Y era cualquier hora del día, de la noche. Normalmente se escuchaba en la noche, pero mi tío lo llegó a escuchar en el día. Y yo lo llegué a escuchar en el día, ese grito desgarrador. La verdad sí está feo. Durante COVID
se escuchaban las trompetas. Decían nuestros vecinos que eran como las trompetas del fin del mundo, algo así, porque se escuchaban trompetas, literalmente trompetas, de esas de y largas, largas. Y no había explicación lógica de dónde viniera ese ruido. Se escuchaba literal que venía de arriba el sonido, no de alguna casa vecina ni nada. En otro depa suelo tener una litera. Bueno, no, de otra vez. En casa tengo. No tengo. En casa tenía una litera, pero en la parte superior era una cama individual y en la parte inferior era un colchón que se podía doblar y hacer sillón. Entonces en el sillón de abajo solía dormir mi perrita, pero pues mi perrita está gordita y chiquita, ¿no? Entonces está compacta. Ya yo me subía a dormir a la litera, obviamente no podía subir a mi perrita porque pesaba mucho, pero ella se dormía en la parte de abajo. Al ella subirse al sillón de abajo, me movía toda la litera. Entonces un día en la noche me movieron la litera como si ella se hubiera subido, pero se me hizo raro porque no escuché sus patitas, ni la escuché jadear, ni nada. Y fue un poco agresivo, hasta por eso me asomé, porque dije, ahora se aventó esta perrita muy loca, ¿no? Y me asomo y mi perrita estaba dormida en el piso, profundamente dormida en el piso. Entonces pues me espanté un poco porque pues, ¿qué fue lo que me movió la litera y con qué fuerza para que me pudiera mover y espantar a un movimiento que yo ya estaba acostumbrada? ¿Qué te parecieron estas historias de terror, César? Pues la primera, bueno, lo de que se le avientan las cosas o que se abre el lavabo, yo siento yo más que es como un poltergeist. Sí. Que no es como si fuera como algún, ¿cómo se llama? Algún espíritu ahí aterrorizándolos. Para mí, yo creo que podría ser un poltergeist, pero no sé tú cómo lo veas. Pues sí, yo creo que tiene todas las características de poder ser uno. Igual por el tipo de manifestaciones que se dieron. A mí lo que se me hizo igual muy curioso fue la parte que habló de esta nube. Porque no sé si te acuerdas que fue una de las que te he contado que me sucedieron incluso aquí donde estamos grabando. Que una vez vi como una nube de color. Entonces sí se me hizo curioso porque nunca había escuchado a otra persona que tuviera como ese mismo encuentro con este tipo de ser o de energía, si le podemos llamar así. Pero tú en ese momento, si no mal recuerdo, estabas como que experimentando con magia. Sí, así Entonces es. andabas como que a lo mejor muy cargado de eso, ¿no? Pero yo creo que también estaría bien que la chava se hiciera como que una limpia o algo así. O que bendijera su casa, se bendijera ella. Porque podría ser que le están haciendo brujería y por eso vio esa cosa negra. Puede ser, sí, porque también el color influye mucho. Porque en el caso que yo la vi era naranja, pero... Y además por las manifestaciones, ¿no?, que ha tenido, yo creo que puede ser algo negativo quizás. Entonces, pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. La verdad ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, César. No, el placer fue mío, muchas gracias. Un mensaje que quieras dejarle al público. Pues no, es un saludo para toda tu audiencia y no se pierdan el baúl del miedo. ¿Cómo estás en todas tus redes? Estamos en Instagram como @el baúl del miedo oficial, en Facebook como el baúl del miedo, en YouTube como el baúl del miedo investigación paranormal y en todas las plataformas de podcast como el baúl del miedo. Como bien les dije, pues ya tenía unos meses sin subir contenido, pero es porque pues ya saben, ¿no?, tenemos ahora responsabilidades de adulto y pues como ha sido en sus momentos, cuando tengo trabajo pues me es difícil poder subir episodios frecuentemente. Pero como siempre les digo, cada que subo uno es porque lo hago con mucho cariño y amor hacia todos ustedes. Les agradezco a quienes sigan el programa todavía a pesar de estas desapariciones. Así que nos vemos pronto para un nuevo episodio y buenas noches.
donde encontrarás misterios, Anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, Anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Ven a disfrutar del baúl del miedo. Ven a disfrutar